¿Cómo fue posible que una civilización sin nombre propio, escondida entre la espesa selva y el silencio ancestral del Golfo de México, haya dejado una huella tan profunda y fundamental en toda Mesoamérica? Esta es una pregunta que ha desafiado a historiadores y arqueólogos por más de un siglo. Nos sumergimos en la historia de un pueblo que se levantó y decayó en el corazón de lo que hoy conocemos como México. Siglos antes de que los mayas clásicos levantaran sus icónicas pirámides o que los mexicas soñaran con fundar Tenochtitlán. ¿Quiénes fueron esos hombres y mujeres que tallaron rostros gigantes en roca de basalto, transportándolos por kilómetros a través de pantanos y ríos? ¿Qué secretos quedaron realmente enterrados bajo la tierra húmeda de Veracruz y Tabasco? Esta es la historia de los olmecas. Una civilización tan remota que, cuando muchos otros pueblos apenas comenzaban a levantar las primeras aldeas permanentes, sus propios centros ceremoniales ya eran ruinas cubiertas por el tiempo, testigos silenciosos de su propia grandeza. Los olmecas fueron pioneros en todo lo que definiría la cosmovisión mesoamericana. Fueron los primeros en crear deidades representadas en piedra, los primeros en establecer los rudimentos de un calendario sagrado complejo, los primeros en concebir el tiempo como un ciclo lleno de energía y destino. Y sin embargo, a pesar de su inmensa influencia, la identidad de los olmecas sigue envuelta en un velo de misterio. ¿De dónde vinieron exactamente? ¿Cuál fue la lengua que hablaron? ¿Por qué desaparecieron sus grandes centros urbanos? Y la pregunta más importante: ¿cómo es que sus símbolos, su arte y su estructura ideológica aún viven en el arte, los rituales y la identidad profunda de todo México? Este no es solo un viaje al pasado, es un regreso al origen. Es un descenso a lo más profundo de una civilización que, sin necesidad de un nombre conocido por nosotros, moldeó y forjó el alma cultural y espiritual del continente americano. Para entender la magnitud de la revolución olmeca, primero debemos mirar el mundo del que surgieron. Hacia el año 1500 a.C., la mayor parte de Mesoamérica era un tapiz de pequeñas aldeas agrícolas. Las sociedades, milenios después de la domesticación del maíz, eran en su mayoría igualitarias, organizadas en clanes que vivían en casas sencillas de bajareque y palma. Su universo religioso se centraba en los ciclos básicos de la naturaleza y la agricultura de subsistencia. Pero en la costa del Golfo de México, la geografía dictó un destino diferente. Las fértiles planicies aluviales de Veracruz y Tabasco, bañadas por ríos caudalosos y sujetas a ciclos de inundaciones controladas, permitieron algo inédito: una agricultura intensiva de una riqueza sin precedentes. La abundancia constante de alimentos generó excedentes, y con los excedentes, la sociedad pudo permitirse, por primera vez, una clase de personas dedicada a algo más que la supervivencia diaria. De este caldo de cultivo, donde la riqueza permitía el ocio y la especialización, emergería el primer gran salto civilizatorio. Los olmecas no surgieron de la nada, sino que fueron la culminación de un largo proceso de adaptación e innovación, pero fueron ellos quienes encendieron la chispa que transformó para siempre el rostro del México antiguo. Los arqueólogos modernos la llamaron Olmeca, basándose en la palabra náhuatl Olmecatl, que significa habitante de la tierra del hule, en referencia a la región productora de látex donde se asentaron. Pero ese nombre, dado por los mexicas siglos después, no fue el suyo. Su dominio se estableció en tres grandes centros monumentales. San Lorenzo, el centro más antiguo, fundado hacia el 1200 a.C. La Venta, que lo sucedió en esplendor, y Tres Zapotes, conocido por sus registros de tiempo. En estos centros, los olmecas no construyeron imperios basados en la fuerza militar. Su dominio fue de ideas, símbolos y una arquitectura sagrada que imitaba el orden del cosmos. El mayor y más conocido enigma de los olmecas son sus cabezas colosales. Se han encontrado 17 hasta hoy, cada una con un rostro distinto, como retratos de gobernantes que querían ser recordados por siempre. Bloques de basalto de hasta 50 toneladas eran extraídos de las canteras de la Sierra de los Tuxtlas y transportados a mano por más de 100 kilómetros. Una hazaña logística asombrosa que requería miles de hombres y una organización política centralizada. Estas cabezas no eran simples adornos. Eran representaciones de líderes reales, reyes chamanes, con cascos ceremoniales tallados en la roca. Para los olmecas, el poder temporal del cargo se convertía en el legado eterno de la persona.
Con ojos entrecerrados y labios firmes, estas esculturas son los primeros monumentos gigantes de América, y nos miran desde el pasado con una fuerza que impone respeto y misterio. Se cree que muchas fueron recicladas y talladas a partir de tronos monumentales más antiguos. En el corazón de la religión olmeca rugía el jaguar. Este felino no era solo un animal, sino la deidad más poderosa, un símbolo de la tierra, la noche y el inframundo. Sus gobernantes se identificaban con él, convirtiéndose en hombres jaguar con poderes sobrenaturales. Esta obsesión impregna todo su arte, con esculturas que muestran seres híbridos con bocas abiertas, ojos almendrados y cejas en llamas. Los centros olmecas eran mapas de este universo sagrado. En San Lorenzo, el primer reino, se construyó un sofisticado sistema de drenaje con acueductos de piedra volcánica para controlar las aguas, tanto para fines prácticos como rituales. Más tarde, la Venta, construida sobre una isla, no era solo una ciudad, era un mapa tridimensional del cosmos, planificado con una precisión astronómica y alineado deliberadamente con puntos clave del calendario solar. Sus tesoros más profundos, como las ofrendas masivas de serpentina verde organizadas en enormes máscaras de jaguar y luego sepultadas, demuestran que sus obras maestras no estaban hechas para ser vistas por ojos humanos, sino para ser actos de comunicación directa con el inframundo. El debate sobre si los olmecas fueron una cultura madre o simplemente una hermana mayor se ha zanjado con la contundente evidencia arqueológica. Ellos establecieron el primer sistema complejo de gobierno, religión y arte que fue adoptado y adaptado por todo el continente. Su gran logro no fue la conquista militar, sino la innovación intelectual y tecnológica. El primer sistema de escritura de América. Por mucho tiempo se creyó que los mayas habían inventado la escritura. Ese paradigma se hizo añicos con el descubrimiento del bloque de Cascajal en 1999. Datado hacia el 900 a.C., esta losa de serpentina con 62 glifos distintos, organizados en secuencias coherentes, reveló que los olmecas desarrollaron un sistema de escritura complejo siglos antes que cualquier otra cultura de la región. Fue la palabra grabada, sentando las bases de toda la tradición intelectual precolombina. El dominio del tiempo sagrado. Los olmecas no solo vivían en el tiempo, lo ordenaron y le dieron significado sagrado. Sentaron los cimientos de los dos grandes ciclos que regirían la vida mesoamericana: el calendario ritual de 260 días y el calendario solar de 365 días. La prueba más contundente es la estela C de 3 zapotes, cuya fecha en cuenta larga no solo registra un evento histórico, sino que demuestra que los olmecas ya manejaban un concepto de tiempo lineal profundo, crucial para los reinos venideros. El drama cósmico del juego de pelota. Más que un deporte, el juego de pelota era un ritual cósmico. La evidencia más antigua de este ritual proviene de ellos. En el sitio sagrado de El Manatí se encontraron las pelotas de hule más antiguas del mundo, datadas hacia el 1600 a.C. El juego representaba la lucha eterna entre fuerzas opuestas, el día y la noche, la vida y la muerte, un escenario simbólico donde se recreaba la estructura del universo. Los olmecas no conquistaron con ejércitos, lo hicieron con ideas a través de una vasta red comercial que se extendía por más de 1000 kilómetros. Por estas rutas fluían bienes de prestigio como el jade de Guatemala y la obsidiana, y junto con ellos viajaban la iconografía del jaguar y los conceptos del rey divino, legitimando el poder de las élites distantes. El misterio final es su ocaso. Hacia el 900 a.C., el gran centro de San Lorenzo fue abandonado, y sus monumentos fueron deliberadamente mutilados y enterrados. ¿Fue una revolución interna o el final ritual de una dinastía? Posteriormente, hacia el 400 a.C., la Venta siguió el mismo destino. No hubo una conquista que arrasara la región. Su ocaso fue una desintegración gradual. Las hipótesis más fuertes apuntan a una crisis provocada por cambios ambientales. Alteraciones en el curso de los ríos o erupciones volcánicas en la Sierra de los Tuxtlas podrían haber devastado sus tierras agrícolas y rutas de comercio. Para una sociedad cuya élite legitimaba su poder asegurando el favor de los dioses, una catástrofe ecológica prolongada se habría traducido en una catástrofe de fe, llevando al colapso de la autoridad centralizada.
El sistema olmeca ya no era sostenible, pero su legado ya era inmortal. Los olmecas no desaparecieron. Su gente se dispersó y se transformó en la esencia misma de Mesoamérica. Su legado no es una simple influencia, sino el ADN cultural sobre el cual se construyeron todas las grandes civilizaciones posteriores. El concepto del rey divino como eje del universo fue la ideología fundamental sobre la que se construyeron los reinos zapotecos, teotihuacanos y mayas. El cosmos hecho ciudad, con centros ceremoniales orientados astronómicamente, se convirtió en la plantilla para todas las grandes urbes que vendrían después, desde Monte Albán hasta Teotihuacán. El calendario y la escritura fueron perfeccionados, pero siempre sobre los cimientos que ellos sentaron. Hoy, su legado es un pilar de la identidad mexicana. Sus obras maestras son las joyas de museos como el Nacional de Antropología en la Ciudad de México y el de Xalapa, en Veracruz. Continúan asombrando a todo aquel que se para frente a uno de sus rostros de piedra, sintiendo la conexión con el origen más profundo de México. Los olmecas fueron más que la cultura madre. Fueron el primer latido del corazón cultural de México. Un pulso ancestral que aún resuena.